¿Le ven el ciclo de Krebs? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Bueno, hasta ahora, los sustratos para la vía gluconeogénica. Primero, lactato. Segundo, glicerol, no ácidos grasos, por favor. Y tercero, aminoácidos. No todos, sabemos que existe 20 que forman las proteínas, pero no todos los 20 son capaces de formar, ¿sí?, glucosa. Los aminoácidos procedentes de la hidrólisis de las proteínas tisulares son una fuente muy importante de glucosas durante el ayuno. Quiere decir que la primera fuente importantísima para la supervivencia es el tejido adiposo. ¿Ya? Pero cuando existe un ayuno, es importantísimo la degradación de proteínas tisulares, de los tejidos, ¿no es cierto? Todas las proteínas tisulares, en vez de comenzar a haber una proteogénesis o síntesis, comienzan a degradarse. El metabolismo de los aminoácidos puede generar cetoácidos, como por ejemplo, la histidina, prolina, glutamina, se metabolizan y forman glutamato. El glutamato puede transaminarse para formar cetoácidos, como por ejemplo el alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Estas primeras reacciones no interesan en el ciclo de Krebs, sino a partir de aquí, por eso está con flechita negra. Lo que se introduzca, o los aminoácidos que puedan metabolizarse y dar intermediarios del ciclo de Krebs, pero no en estas primeras reacciones, porque aquí hay pérdida de CO2, pérdida de carbonos, sino a partir de este punto. Estos pueden formar alfa-cetoglutarato. Entra en el ciclo del ácido tricarboxílico, el ciclo de Krebs, da enseguida, ¿qué nos puede dar como lugar? Oxaloacetato. Si nos da lugar como oxaloacetato, el oxaloacetato, ya saben muy bien, sale de la mitocondria en forma de malato, se restablece el oxaloacetato, luego forma fosfenolpiruvato afuera en el citosol, fosfenolpiruvato da todo el camino que ya hemos visto y tenemos glucosa. ¿Sí? Este es el oxaloacetato, es el precursor directo del fosfenolpiruvato. ¿Ya? Tenemos que tener en cambio bien clarito que aquellos compuestos que den como lugar acetilcoenzima A, como algunos aminoácidos como la lisina, como la leucina, no pueden producir una síntesis neta de glucosa. ¿Esto se debe a qué? A la naturaleza irreversible de la reacción. No puede convertirse eso en piruvato. ¿Sí? Y también, ¿por qué? Porque estos dan como lugar a lo que llamamos cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. A su vez, el acetilcoenzima A, al unirse al oxaloacetato, da citrato y alfa-cetoglutarato, y que se pierden estos carbonos. Por lo tanto, aminoácidos que den como resultado acetilcoenzima A no son gluconeogénicos. Son llamados cetogénicos, porque van a dar como lugar cuerpos cetónicos, mas no glucosa. Voy a ponerle aquí. En definitiva, los aminoácidos gluconeogénicos son aquellos cuyo metabolismo, como por ejemplo histidina, prolina, isoleucina, tirosina, fenilalanina, alanina, que viene del triptófano, alanina, serina, cisteína, todos estos que están ingresando, son gluconeogénicos siempre y cuando sus esqueletos carbonados sirvan para formar cetoácidos como piruvato, como alfa-cetoglutarato, o intermediarios del ciclo de Krebs, que no estén implicadas en las primeras reacciones de Krebs, sino desde aquí en adelante. Todos estos aminoácidos que den como lugar intermediarios del Krebs, como alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima, fumarato u oxaloacetato, son gluconeogénicos. ¿Por qué? Porque todos estos, alfa, succinil, coenzima A, fumarato, van a dar como lugar ¿qué? Los carbonos para formar oxaloacetato. Y ustedes saben muy bien que el oxaloacetato, una vez formado, puede dar como lugar al fosfoenolpiruvato y a glucosa.
lo que está en la flecha negra, por favor. ¿Sí? Es decir, que la mayoría, excepto dos, que es la lisina y la leucina solamente pueden dar acetilcoenzima A, por lo tanto no son gluconeogénicos. Repito, la lisina y la leucina no son gluconeogénicos porque su metabolismo da como resultado acetilcoenzima A, y esta no es un sustrato gluconeogénico. Pero en cambio, todos los demás, quiere decir los 18 de los 20, sí tienen capacidad de integrarse a la vía gluconeogénica. Porque un grupo puede integrarse a ser piruvato, otros pueden ser intermediarios del Krebs, nunca en las primeras reacciones, intermediarios del Krebs, ya sea alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato o al mismo oxaloacetato, para dar como lugar la glucosa. ¿De dónde vienen estos aminoácidos? Son procedentes de la hidrólisis de las proteínas tisulares, porque estamos hablando de un momento de ayuno, de un ayuno largo. Ahora, los seres humanos, al tener este sustento importante de la vía gluconeogénica, los aminoácidos, tenemos rutas alternativas que la iremos viendo en lípidos, ¿no? Necesitamos convertir ciertos sustratos o tener sustratos alternativos para que nuestras proteínas musculares no se degraden del todo y quedarnos sin proteínas. Entonces hay una razón, hay una vía que se llama vía de cetogénesis, o que es la síntesis de cuerpos cetónicos, que vienen a raíz de ¿qué? De esta producción. Lo que produzca acetilcoenzima A, como algunos aminoácidos, o los ácidos grasos, da en el hígado cuerpos cetónicos. A la par está dándose la síntesis de cuerpos cetónicos para que pueda exportarse como un combustible alternativo en momentos de ayuno. Pero al mismo tiempo, este hígado está haciendo ¿qué? Gluconeogénesis. ¿Cuál es la regulación aquí? La regulación es es glucagón y adrenalina. Voy a pasarle a la otra diapositiva. Despintosas. Perdón, parece que cerré por equivocación. ¿Están viendo aquí? Insulina, glucagón y adrenalina. Ya. Es importante, por favor, ¿qué hace el glucagón? La vía gluconeogénica tiene una enzima clave, que es la piruvato carboxilasa. Esta es la enzima clave de regulación de la vía gluconeogénica. Recordar, por favor, el nombre de la enzima clave, piruvato carboxilasa, ¿no? Carboxila el piruvato en oxaloacetato. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, tenemos que determinar cuál es la regulación. Está determinado básicamente por los niveles de glucagón circulantes. Cuando yo tengo glucagón, es es la hormona clave de activación de la vía gluconeogénica. Y a su vez, por la disponibilidad de los sustratos gluconeogénicos. Glucagón y disponibilidad de sustratos gluconeogénicos. Disponibilidad de sustratos gluconeogénicos.
aminoácidos gluconeogénicos, lactato y glicerol. ¿Sí? Así es que es importante, por favor, esto. Esta hormona peptídica, ¿no es cierto?, secretada por las células alfa de los islotes pancreáticos, estimula por tres mecanismos básicos, ¿no? El glucagón, prácticamente decimos que hay una regulación de un mecanismo o de la reducción de un nivel de una enzima que lo que definitivamente hace, activa la fructosa 1,6-bifosfatasa. Vamos a decirle de forma más sencilla. El glucagón activa la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. En definitiva, esto lo hace a través de la activación de otro compuesto enzimático, ¿sí? Quiere decir, la activación de la fructosa 1,6-bifosfatasa, es decir, la inhibición de la fosfofructoquinasa, favorece la gluconeogénesis sobre la glucólisis. Es decir, el glucagón activa la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa e inactiva la glucólisis. Cuando nosotros tenemos aquí, decimos que el glucagón es sumamente importante ¿para qué? Para activar la vía gluconeogénica en hígado. Segundo, vamos a ver que el glucagón también aumenta, voy a decir aquí, la inducción de la síntesis enzimática. El glucagón aumenta la transcripción del gen de la fosfoenolpiruvato carboxicinasa. Es decir, aumenta los niveles de la enzima de la fosfoenolpiruvato carboxicinasa y por lo tanto, a medida que los niveles de los sustratos se incrementan durante el ayuno, esta enzima también aumenta la disponibilidad. La insulina, en cambio, disminuye a esta enzima, fosfoenolpiruvato carboxicinasa. El glucagón activa la fructosa 1,6-bifosfatasa y a su vez induce el incremento o la inducción de la síntesis de la enzima fosfoenolpiruvato carboxicinasa. Eso es lo primero, glucagón y glucagón. Ahora, lo segundo, ya no solamente hablaremos del glucagón, sino también, a su vez, está regulada la gluconeogénesis por la disponibilidad de los sustratos. Quiere decir que la disponibilidad de sus precursores gluconeogénicos o de manera trascendente de los aminoácidos y del glicerol influye de manera significativa en la velocidad de la síntesis de glucosa. Voy a decir, los niveles bajos de insulina favorecen la movilización de aminoácidos desde las proteínas musculares y proporcionan los esqueletos carbonados para la gluconeogénesis. Quiere decir que la insulina, ustedes saben muy bien que los órganos diana de la insulina son el músculo, el hígado y tejido adiposo, pero estos que aumentan la síntesis de glucosa, disminuyen la glucogenólisis y disminuyen o inhiben la gluconeogénesis. La insulina es una hormona que va a hacer todo en anabolismo, no en catabolismo. Y menos aún va a estimular la gluconeogénesis. La insulina inhibe la gluconeogénesis. Pero en cambio el glucagón, ¿qué es lo que hace? Estimula la glucogenólisis y estimula la gluconeogénesis. Por favor, esto es importante. Así es que tenemos que tener clarísimo de que los niveles reducidos de insulina producen movilización de aminoácidos desde las proteínas musculares para la gluconeogénesis. O sea, por favor, esto es trascendente porque si yo tengo un paciente que tenga deficiencia de insulina o falta de respuesta de la acción insulínica, puede entrar en un intenso catabolismo independiente de la alimentación ayuno, porque al no tener insulina, ¿qué es lo que se hace? Secreción de glucagón, y el glucagón estimula la glucogenólisis y estimula la gluconeogénesis. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Primero, que yo tengo degradación de proteínas musculares, el paciente puede bajar incluso de su masa muscular.
disminuye el tejido adiposo porque está entrando en lipólisis, porque hay mayor disponibilidad de sustratos. ¿Para qué? Para la vía gluconeogénica. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia mayor? De que tengo una glucosa mayormente exportada al torrente circulatorio. Esto, a la disminución de la entrada de la glucosa en las células y a su vez estimulada la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática, pueden imaginar que incrementa aún más los niveles de glucosa plasmática. ¿Sí? La adrenalina ejerce un efecto fundamental, es la hormona secretada de la médula adrenal, tiene receptores tanto en músculo como en hígado, pero también tiene efectos de movilización de combustibles en respuesta al estrés. Estimula la glucogenólisis, pero también la adrenalina estimula la lipólisis para dar como sustrato ¿qué? El glicerol. El glicerol para que vaya al hígado y haga gluconeogénesis. La adrenalina también, el cortisol también estimula la proteólisis muscular para dar sustratos gluconeogénicos. Es decir, la gluconeogénesis dentro de este panorama es una vía prácticamente de síntesis del compuesto de glucosa a partir de sustratos no glucídicos, aminoácidos, la mayoría, 18 de los 20, de glicerol que viene de la lipólisis y de lactato que viene de la glucólisis anaeróbica. Tener bien claro, por favor, que existen diferencias trascendentes entre la vía glucolítica y la gluconeogénesis. La vía glucolítica está activada por acción insulínica, mientras que la gluconeogénesis está activada por la vía o por el glucagón y por la disponibilidad de sustratos que está activada por la secreción adrenalínica. Este panorama catabólico de ayuno es importante la gluconeogénesis. Si comenzamos a tener momento postprandial absortivo, tenemos acción insulínica y la gluconeogénesis, obvio, disminuye, mientras que la glucólisis incrementa y la síntesis de glucógeno se incrementa. Dejamos de comer y comenzamos a tener glucogenólisis. Pero si tenemos un periodo de ayuno más largo, como es un ayuno nocturno o un ayuno más de un día, enseguida tenemos que el efecto de la gluconeogénesis. Son dos momentos metabólicos muy diferentes. En definitiva, los sustratos, la gluconeogénesis no es nada más que una vía metabólica de síntesis de glucosa endógena a partir de sustratos no glucídicos, lactato, glicerol y aminoácidos. Hay que reconocer que vienen de diferentes lugares. El lactato viene del eritrocito y músculo luego en la actividad física. El glicerol viene de la lipólisis cuando se rompió el triacilglicerol por acción del glucagón y de la adrenalina, y los aminoácidos vienen sobre todo del músculo esquelético, porque ahí tenemos una buena reserva. Una vez que tengo esto, los esqueletos carbonados de todos estos compuestos nos sirven para formar glucosa a partir de rodeos de la vía glucolítica. Es decir, la vía glucolítica se inhibe para dar paso a la vía gluconeogénica por acción del glucagón en el hígado. Sale la glucosa y se exporta para tener resultado una homeostasis de glicemia para los tejidos glucodependientes. ¿Por qué los seres humanos entonces sobrevivimos a largos periodos de ayuno? La razón está dada por la vía, primero por la glucogenólisis, es el sustento de ayunos tempranos, entre comidas. Pero sería la razón porque tenemos activa una vía llamada gluconeogénesis, sintetizamos nuestra propia glucosa para poder tenerla para los tejidos glucodependientes. Este hígado al mismo tiempo está haciendo todo un proceso catabólico. No vamos a tener acción insulínica. El proceso catabólico implica ya no solamente glúcidos, sino lípidos y proteínas también. Listo. Preguntas.